Epifanía, hacerse visible. Entonces, cuando entendemos la diferencia en términos de definición filológica, del estudio de las palabras, y podemos comprender, discernir que regresar no es lo mismo que aparecer, ahí nos damos cuenta que el arrebatamiento de la iglesia no es una tercera venida de Cristo y por ende no es una falsa doctrina como algunos dicen. Otro argumento que usan también, gloria al Señor Jesucristo, es que la doctrina del arrebatamiento de la iglesia pretribulacional, porque hay varias posturas en esta doctrina, está la postura pretribulacional que sostiene que el rapto viene antes de la gran tribulación y que la iglesia no pasará por la gran tribulación, no pasará por los juicios, no conocerá al anticristo, sino que antes de que venga todas las desgracias sobre la tierra, la iglesia será librada por medio del rapto. Jesucristo se la llevará antes de que venga el anticristo y vengan los juicios. Está la postura mid-tribulacionista, que afirma que a la mitad de la tribulación la iglesia es arrebatada. Está la postura post-tribulacionista que dice que al final de la gran tribulación es cuando la iglesia será arrebatada. Pero ¿cuál es la postura bíblica? La respuesta es que la postura bíblica es la primera, pretribulacional, que la iglesia no pasará por la gran tribulación, y nos vamos a esforzar por probarlo con la palabra de Dios en esta noche. Afirma que esta doctrina es un invento de Scofield, que fue un teólogo cristiano que creó una de las Biblias más famosas, que es la Biblia de estudio Scofield, que tiene muchas notas de estudio que son útiles para estudiar la escatología. Otros afirman que es un invento de Margaret MacDonald, que fue una mujer irlandesa que tuvo una visión del rapto, y dicen que supuestamente ella inventó eso, pero que antes no existía tal doctrina según ellos, ¿no? Voy a ocupar el celular, perdón, pastor, se me olvidó. Ahí está en la silla esa dorada. Afirman también que es un invento de algunos jesuitas que supuestamente, gracias, querían sostener un argumento que pudiera justificar la postura que sostiene, la visión que sostiene, que el anticristo no será una persona literal que vendrá en el futuro, sino que es un sistema de gobierno. Pero cuando investigamos en la historia, nos daremos cuenta que no es verdad, que la idea de creer que Jesucristo vendrá antes de la tribulación es un invento. Voy a leerles unas notas que tengo aquí de algunos padres apostólicos que le llaman, o creyentes muy antiguos. Estamos hablando de personas que vivieron en el año 100, 200, 300 después de Cristo. Los primeros cristianos que existieron, y algunos de ellos fueron discípulos directos de los apóstoles de Cristo. Ireneo de Lyon, que fue un pastor cristiano muy prominente de Francia, dijo esto: por eso, cuando al final de los tiempos la iglesia sea levantada, habrá una tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo, ni la habrá. Como vemos, Ireneo da testimonio de que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Lo deja muy claro. Tenemos también la declaración de Cipriano de Cartago. Estas son fuentes testimoniales y el hermano Alfredo, que es abogado, entiende de qué estoy hablando. Cipriano de Cartago, año 200 al año 300 después de Cristo, dijo esto: no se alegran por una salida anticipada, ustedes serán recogidos, arrebatados, librados de los juicios y desastres inminentes. Saludemos al día asignado, cada uno en su propio lugar, que nos arrebata, hablando de Jesús, de aquí y nos libera de las trampas del mundo y nos restaura al paraíso y al reino. Vitorino Mártir, año 200, 300 también después de Cristo. Cito: esto sucederá, refiriéndose al cumplimiento de Apocalipsis 11, después de que la iglesia haya sido quitada de en medio. Y podría citarles más citas, valga la repetición, de documentos o testimonios o testigos cristianos, que no es la Biblia, no es palabra de Dios. No lo estoy citando como una fuente canónica, como una fuente bíblica, lo estoy citando como un testimonio histórico, porque ellos dicen que históricamente no se puede sostener, y aquí estamos viendo todo lo contrario, porque todavía no acontecía la reforma en el siglo XVI, cuando estos personajes
estamos hablando de mínimo 1000 años antes que nacieran nuestros amados amigos que afirman esto, ya decían que la iglesia antes del rapto iba a ser arrebatada. Entonces no es un invento de Scofield, no es un invento de Margaret MacDonald, no es un invento del seminario de Dallas, Texas, porque es lo que ellos afirman. Es una doctrina histórica, es una doctrina bíblica. ¿Dónde dice que no pasarás la gran tribulación? Dicen algunos. Bueno, yo te devuelvo la pregunta. ¿Dónde dice que sí pasarás por la gran tribulación? Esa es una falacia literalista, una falacia lógica. ¿Qué es una falacia lógica? En la filosofía y en la lógica estudiamos las falacias lógicas, que son argumentos, pensamientos o ideas que suenan, como lo dice la palabra, lógicas, pero son falsas. Es algo que suena bien, que suena coherente, que suena factible, pero es falso. Y las falacias lógicas están diseñadas para distraer a la gente, para que no se den cuenta que no tiene argumentos la persona para probar su doctrina. No hay ninguna parte, gloria a Dios, no hay ninguna parte en la Biblia en donde podamos encontrar una base para creer que la iglesia pasará por la gran tribulación. También se afirma que el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida son el mismo acontecimiento y que en el momento de la segunda venida se producirá al mismo tiempo el rapto de la iglesia. Falso. Y para eso te citan 2 Tesalonicenses capítulo 2, donde Pablo dice que Jesucristo no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y el hombre de pecado. Ellos agarran ese texto, lo sacan de contexto y dicen, ya ves, aquí claramente dice que Jesucristo no va a venir hasta que primero se manifieste el anticristo. Claro, pero ella está hablando de su venida, no está hablando de su manifestación, que es el rapto. Otra vez, venida y aparición no es lo mismo. Citan Mateo capítulo 24, donde Jesucristo dice que enviará a sus ángeles a recoger a sus escogidos de los 4 confines de la tierra, pero más adelante vamos a ver que esos escogidos de los que está hablando son las 12 tribus de Israel, que él va a restaurar para reinar en Jerusalén y cumplir así las profecías mesiánicas del reino milenial. No tiene nada que ver con lo que dicen nuestros hermanos. En refutación al postribulacionismo, podemos argumentar varias cosas. La primera y más importante, uno de los argumentos más poderosos es precisamente que, gloria a Dios, los santos de la tribulación, ¿sí? Los santos de la tribulación y la esposa del Cordero o la iglesia arrebatada no son el mismo grupo de creyentes. Ahorita lo vamos a analizar. Déjenme checar aquí rápidamente. Ok. Muy bien. En Apocalipsis capítulo 6, capítulo 7, capítulo 13 y capítulo 20, la Biblia habla de creyentes que están en la tierra cuando la bestia está haciendo la persecución y están cayendo los juicios de Dios. Pero esos creyentes no son la esposa del Cordero, no son el remanente de la iglesia arrebatada. ¿Por qué? En primer lugar, porque después de Apocalipsis 3, apúntalo, después de Apocalipsis 3, la iglesia ya no es mencionada en el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ya fue arrebatada. Y vuelve a ser mencionada hasta el capítulo 19, que es cuando ya la tribulación se está terminando. La iglesia no está en la tierra, está en el cielo en las bodas del Cordero. Y es llamada la esposa del Cordero. ¿Cuáles son las diferencias entonces que podemos encontrar entre la esposa del Cordero y los santos de la tribulación? Gloria a Dios. En primer lugar, los santos de la tribulación en Apocalipsis 7 aparecen vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Pero la iglesia, la esposa del Cordero, está vestida de lino finísimo y resplandeciente. Entonces los vestidos no son los mismos. Segundo, el nombre no es el mismo. La Biblia le llama a los santos de la tribulación los decapitados. Apocalipsis 6, Apocalipsis 7, Apocalipsis 20. Pero a la iglesia le llama la esposa del Cordero, tienen otro nombre. Tercer lugar, los santos de la tribulación, todos serán eliminados, les quitarán la existencia. Pero la iglesia arrebatada, o en la iglesia arrebatada, hay un grupo de personas que no van a morir. Primera de Corintios 15, 50 al 51. He aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos, ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Gloria a Dios.
porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados y los vivos seremos transformados. Primera Tesalonicenses 4:15 al 16, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice, luego nosotros los que hayamos quedado, o sea, gente que no está muerta, seremos transformados. Entonces, si tú eres de la generación a la que le toca el rapto, nunca vas a morir, serás eterno, inmortal. Porque antes de que mueras, ocurrirá el rapto. Y si no, no te preocupes, que Dios te va a resucitar y te va a transformar y de todas maneras vas a ir para el cielo. Pero en el caso de los santos de la tribulación, todos van a morir. Apocalipsis 6:9. Ellos empiezan a clamar, Señor, ¿hasta cuándo no harás justicia de los que mueran sobre la tierra? Y se les respondió que esperasen hasta que se cumpliera todo el número de consiervos que serían muertos igual que ellos. Todos van a morir. En Apocalipsis capítulo 20 resucitan todos los que murieron, los que no recibieron la marca de la bestia, los que no adoraron a la bestia ni recibieron su marca, resucitarán al final. Otro punto muy importante y poderoso, pongan atención, amados hermanos, los santos de la tribulación resucitarán para reinar aquí en la tierra, pero la esposa del Cordero resucitará para irse con Cristo al cielo. Entonces los santos de la tribulación no son la iglesia, no es la esposa del Cordero, ni es el remanente de la iglesia arrebatada. Vamos a mostrarle en la Biblia, Apocalipsis capítulo 20. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena, que tenía una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, ¿sí? Y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, ¿sí? Dice, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de ¿quiénes? De los decapitados, ¿sí? Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron, ¿y qué? Y reinaron con Cristo 1000 años. Los santos de la tribulación resucitan para reinar aquí en este mundo. Pero primero en los Tesalonicenses 4:15 al 16 nos dice que la esposa del Cordero, el remanente fiel y verdadero, el remanente arrebatado, las vírgenes prudentes, Mateo capítulo 25, resucitarán o serán transformados para irse con Cristo al cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos transformados y juntamente seremos arrebatados. ¿Para qué? ¿Para reinar 1000 años? No, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, ¿cuándo la esposa del Cordero va a reinar? En la segunda venida, la iglesia, la esposa del Cordero, viene con Cristo descendiendo junto con los ángeles para destruir al anticristo, a la bestia, a las naciones y reinar con Cristo. Vamos a verlo, Apocalipsis 19, versículo 3. Otra vez dijeron aleluya, 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no hagas esto porque soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, aquí viene la segunda venida de Cristo. Y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y hablaba en su cabeza, y había en su cabeza, muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, ¿quiénes son? Vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes son estos? Vamos a verlo acá, en el versículo, gloria a Dios, no alcanza, 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina.
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, como dice la alabanza, ¿verdad?, las bodas del Cordero. Y a su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino fino y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, estos ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, vamos a ser nosotros si somos arrebatados. Que después de las bodas del Cordero regresaremos a este mundo para reinar con Cristo. Entonces los santos de la tribulación y la iglesia no son el mismo grupo de personas. Lo que sucede es que las personas que se queden aquí van a tener una segunda oportunidad de arrepentirse. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Lo que sucede es que todas las personas en el mundo que ahorita no creen en Cristo y que no conozcan a Cristo y en ese momento estén en la gran tribulación, incluyendo los judíos, van a tener su oportunidad de arrepentirse. La Biblia dice que Dios mandará el Espíritu, el ángel del Evangelio eterno, que es Jesucristo, que es en este caso el Espíritu de Cristo en los 144,000 sellados y en los 2 testigos, van a evangelizar toda la tierra de punta a punta para que se cumplan las palabras de Jesucristo. Dice, y serán anunciadas estas palabras, dice, a todas las naciones para testimonio, y entonces vendrá el fin. ¿Por qué? Porque Dios es justo. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 1, orad, haced peticiones, acción de gracias por todos los hombres, no solamente por el que me cae bien. No, por todos los hombres de todas las religiones, por todos debemos orar. Por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y contentamiento, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio en su tiempo en rescate por muchos. Digo verdad en Cristo, que no miento. Entonces todos tendrán la oportunidad de arrepentimiento. Gloria a Dios. Vamos a apurarnos. Entonces, con todos estos elementos, se me olvidó otro. Con esto terminamos ese punto y pasamos al otro. Otra diferencia entre los santos de la tribulación y la esposa del Cordero es que cuando los santos de la tribulación sean llevados al cielo, solamente sus almas van a subir. Por el contrario, la esposa del Cordero no solamente subirán sus almas, sino que subirán sus almas con un cuerpo transformado. Ya lo estudiamos, apúntalo, 1 Corintios 15:50, 51, 1 Tesalonicenses 4:15 al 16. Pero mira cómo los santos de la tribulación solamente sus almas suben. Apocalipsis 6:9. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, Señor, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran sobre la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces estos personajes, estos hermanos, estos creyentes serán llevados al cielo porque les quitaron la vida. Y no subirán en cuerpos transformados, solamente sus almas van a subir, y hasta el final de la tribulación, cuando se dé la segunda venida, que ya lo leímos, Apocalipsis 20, van a resucitar, pero para quedarse aquí, no para subir. Esto demuestra, ¿qué es lo que demuestra esto? Sencillo, que la iglesia no pasará por la gran tribulación, que Jesucristo vendrá y se llevará a su pueblo como Él lo prometió, antes de que vengan los juicios sobre la tierra. Si eso no es una muestra de amor y fidelidad, ¿qué es entonces, hermanos? ¿Qué es entonces? Primero, los Tesalonicenses 4:15 al 16 no habla de una vuelta de Cristo, habla de una manifestación y una aparición de Cristo. Cristo aparece solamente para llevarse a su pueblo al cielo, pero en la segunda venida Cristo regresa y pone su pie en la tierra. Gloria a Dios. Número 2, en el arrebatamiento de la iglesia se producirá una resurrección. El Señor mismo, con voz de arcángel, otra vez, con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, en el rapto de la iglesia, arrebatamiento, hay una resurrección de los muertos en Cristo. Pero en la segunda venida no hay resurrección. Lo vamos a ver al final en Apocalipsis 19 y otros pasajes
que cuando Jesucristo regrese por segunda vez no habrá resurrección. Es una prueba más de que no son el mismo evento profético. Gloria a Dios. El arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida no se producirán simultáneamente. ¿Por qué? Porque lo que dicen algunos hermanos es que en el momento de la segunda venida, cuando Jesús regrese a la tierra, ahí es donde al mismo tiempo ocurre el arrebatamiento, y es una confusión total, y es algo que no es verdad. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos Apocalipsis 19:10, que lo acabamos de leer, pero vamos a seguirlo leyendo, nos vamos a dar cuenta que no hay un arrebatamiento. Vi el cielo abierto, aquí vi un caballo blanco que lo montaba, se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, en su cabeza había muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, ¿sí? Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo y blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y habían adorado su imagen. Estos dos, es decir, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se sacieron de las carnes de ellos. Apocalipsis 19 tiene 21 versículos. Dígame en qué momento aquí vimos un arrebatamiento. Ninguna parte. ¿Por qué? Porque la segunda venida y el rapto no son el mismo acontecimiento. Segunda de Tesalonicenses es otro pasaje que también habla de la segunda venida. Segunda de Tesalonicenses, apúntalo, capítulo 1. Gloria a Jesucristo. Versículo 7. Estamos estudiando las diferencias entre la segunda venida y el rapto de la iglesia pretribulacional. Versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga. Aquí está la segunda venida. En aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Aquí otra vez Pablo nos habla, en ese caso, de la segunda venida. Primero Juan nos habla de la segunda venida, y luego Pablo también. No hay rapto, no hay arrebatamiento en la segunda venida. ¿Por qué? Porque la segunda venida y el arrebatamiento de la iglesia tienen dos propósitos diferentes. Fíjate bien en esto. Ojo. La segunda venida tiene como propósito juicio a las naciones. Juicio y reino. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: te encarezco de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, que juzgará ¿a quién? A los vivos y a los muertos en su manifestación, o en su venida y en su reino. En su venida es juicio y reino. Pero el arrebatamiento de la iglesia es para traer salvación, para salvar, para rescatar a la iglesia. Hebreos 9:28, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a aquellos que lo esperan. Entonces, el propósito no es el mismo. Gloria a Dios. Otro punto a resaltar es que las 70 semanas de Daniel, o la tribulación, el cumplimiento del fin de los tiempos, no es para la iglesia gentil, es para Israel.
Daniel 9:27, 70 semanas están determinadas, le dice Dios a Daniel, para tu pueblo. ¿Para quiénes? Para los judíos y los hebreos que están dispersados. La iglesia no tiene parte ni suerte en esa profecía, por tanto, la iglesia no pasará por la gran tribulación. Número 6, la iglesia no puede beber, escúchalo, el juicio ni la ira de Dios. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no están conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Malaquías 4:2. Aquel día vendrá sobre los impíos y los abrazará, no quedará ni de ellos ni raíz ni rama. Pero ustedes, dice el Espíritu Santo, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Los juicios no son para la iglesia. Segunda de Pedro 3:13, el día del Señor vendrá, dice el apóstol, hablando de la segunda venida, otra vez es juicio. Los cielos serán deshechos, la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, pero nosotros esperamos, bendito sea su nombre, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Enseñar que la iglesia pasará por la tribulación es una herejía y una doctrina de demonios. Con todo respeto y amor lo digo, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo en Lucas capítulo 21, velad para que seáis tenidos por dignos de escapar antes de que vengan todos los juicios sobre la tierra, sobre los que moran sobre la tierra, no sobre la iglesia, sobre los que moran sobre la tierra. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, porque Dios no nos ha puesto para ira, dice el apóstol Pablo. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Es la palabra de Dios la que les estoy leyendo. La palabra de Dios, no mis palabras. En último lugar, amado hermano, Jesucristo y sus apóstoles enseñaron un arrebatamiento pretribulacional, es decir, que la iglesia será llevada al cielo, evacuada antes de que vengan los juicios. Tenemos una tipología en el Antiguo Testamento en la cual vemos que antes que vengan los juicios, Dios evacúa a sus hijos. Dios se llevó a Enoc antes del diluvio. Dios se llevó a Noé y a sus hijos antes del diluvio. Dios sacó a Lot de Sodoma y Gomorra antes del juicio. ¿Por qué? Porque Dios no hará pagar a justos con impíos, porque Dios es justo. Jesucristo dijo, lo voy a volver a decir, pero ahora lo vamos a leer. Si quieren acompañarme en Lucas 21. Lucas capítulo 21. Recordemos lo que dijo Jesús, San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna, porque ellas dan testimonio de mí. En San Juan 17:17 Jesús ora al Padre y le dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El profeta y rey David dice en el Salmo 119:160 que la suma de la palabra de Dios es la verdad. Y Pablo le dice a Timoteo que guarde bien la palabra de verdad. ¿Cuál es la verdad? Esta es la verdad, la palabra de Dios, amados hermanos. Lucas 21:36. Dice Cristo, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿De qué cosas vamos a escapar? Versículo 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, ¿sí? Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que moran sobre la faz de la tierra. No está diciendo sobre los justos, sobre la iglesia, sobre los discípulos, no, es sobre los impíos, sobre los que moran sobre la faz de toda la tierra. Y luego dice, velad pues en todo tiempo para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aquí es donde sirven las herramientas que Dios nos da. Sabemos que el Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento para comprender su palabra, pero también existen herramientas útiles que Dios nos ha provisto, como la exégesis y la hermenéutica. La exégesis es el estudio de hacer claro un texto
analizándolo palabra por palabra, revisando el griego, el hebreo, teniendo en cuenta la cultura, el antecedente histórico, muchas cosas. Y la hermenéutica tiene muchas leyes que básicamente es, por ejemplo, como este texto que acabamos de leer, para hacerlo más claro buscamos otro texto que hable del mismo tema que se concatene. A eso se le llama la ley de los versos paralelos. Versos paralelos, enseñanzas paralelas, entender el sentido de la frase. Hay muchas cosas que entender. Haciendo hermenéutica, comparamos este texto con Colosenses 3, 1 al 5 para entender a dónde nos va a llevar Jesucristo cuando escapemos. Dice Pablo en Colosenses 3, 1 al 5. Poned pues la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y luego dice, y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ustedes se reunirán con Él en la gloria eterna. Entonces, cuando escapemos, iremos al cielo a estar delante de Jesucristo y escaparemos de los juicios que vendrán sobre la tierra. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice Jesucristo al apóstol Juan, por cuanto has guardado, es una profecía para el fin de los tiempos, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir otra vez sobre los que moran en la tierra, no sobre la iglesia, amado hermano. Primero a los Tesalonicenses 1:10 dice Pablo a los tesalonicenses, porque nos admiramos como ustedes se han convertido de los ídolos a Dios para alcanzar salvación. Y luego dice, y para esperar, ¿de dónde? De los cielos a su Hijo Jesucristo, quien nos librará de la ira venidera. ¿Así o más claro, hermano? Así o más claro. Gloria a Dios. Mateo capítulo 24, versículo 10, lo vamos a analizar, va a ser la última escritura que vamos a citar. Mateo capítulo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán deshechas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro confines de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta otro. Aquí es donde nuestros amados hermanos que creen en el post-tribulacionismo dicen que el rapto aparece en la segunda venida y después de la tribulación. Pero vamos a ver que Jesús aquí está hablando de la restauración de las 12 tribus de Israel. Isaías, capítulo 27. Vean cómo es el mismo lenguaje. Isaías, capítulo 27. Para esta conferencia me estoy basando en la Biblia y en mi libro titulado En defensa del arrebatamiento, que es un libro gratuito, lo pueden leer en PDF en Amazon. Isaías capítulo 27, versículo 12. Dice la palabra de Dios: acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará una gran trompeta, ahí está la trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos de la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo de Jerusalén. Isaías capítulo 11. Dice la escritura: asimismo acontecerá en aquel tiempo, gloria a Dios, a ver, ya me perdí, que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en todas las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará, pongan atención, versículo 12, Isaías 11, juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá. ¿De dónde? De los cuatro confines de la tierra.
Entonces, en la segunda venida, lo que sucede es que Jesucristo, por obra del Espíritu Santo, reúne a las 12 tribus otra vez en Jerusalén para reinar sobre ellas y cumplir las profecías mesiánicas. Porque está escrito en Zacarías 14 que Jehová reinará. En aquel día, Jehová reinará, dice Zacarías, el profeta. Y Jehová será uno y uno su nombre. Porque Jehová será rey sobre toda la tierra. Después de la segunda venida, amado hermano. En aquel día nos dirán, dice el apóstol, el profeta Isaías, en aquel día dirá la gente, ven, bajemos a Jerusalén, dice, porque ahí está Jehová, y todo ojo lo verá, dirá, mira, este es Jehová, este es nuestro Dios a quien hemos esperado y nos salvará. ¿Por qué? Porque verán a Jesucristo, el Hijo de Dios Padre, reinando en la tierra, y podrán verlo y podrán tocarlo. Imagínate la bendición, amado hermano, la bendición que será esto. Pongámonos de pie, amados hermanos. ¿Por qué es que enseñar que la iglesia pasará por la gran tribulación no solamente es una doctrina equivocada, sino que es también, pues la verdad, un pecado delante de Dios? En primer lugar es porque esta doctrina hace que la iglesia beba la ira de Dios, que es para los impíos, no para los santos. Segundo lugar, porque niega la santidad, porque si me voy a quedar de todas maneras, ¿para qué busco a Dios? Si me voy a quedar en los juicios. O sea, niega la santidad. Y por último, coloca nuestra salvación en nuestras obras de justicia, porque de todas maneras, sufriendo y siendo perseguido me voy a salvar. No es así. Jesucristo dijo, velad y orad. Dice, puso el ejemplo de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Debemos tener aceite en nuestras lámparas, que es el Espíritu Santo, para que cuando venga el novio entremos a las bodas y no nos quedemos afuera. Cada vez es más difícil encontrar cristianos que siguen creyendo en la sana doctrina. Cada vez son más nuestros amados hermanos, porque son nuestros hermanos que están creyendo en el posttribulacionismo y en otros errores. Pero para eso es importante la apologética. La apologética viene del griego apología, que significa defensa. La apologética es la defensa de la fe, es defender la sana doctrina. Judas, el apóstol, dijo que defendiéramos ardientemente la fe que una vez le fue dada a los santos. Y el apóstol Pedro nos dijo que presentáramos defensa con mansedumbre, sobre todo aquel que nos demandara acerca de nuestra fe. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Maranatá, Cristo viene. Sí, amén. Ven, Señor Jesús. Dios les bendiga. Ese aplauso más fuerte al Señor Jesucristo, amados hermanos. Vamos a hacer una oración, amados hermanos, para terminar este tiempo que se dedicó al Señor y poder emprender nuestro camino a casa. Te damos gracias, Padre bueno y santo, porque tú nos has bendecido, Señor, a través de esta enseñanza, Señor, tremenda, Señor, en torno a la profecía bíblica, Señor, y todos los eventos que estamos plenamente conviccionados que pasarán, Señor, porque tu palabra se cumple, Señor. Prepáranos, Padre, para estar listos, Señor, guardándonos y perseverando en santidad, Padre, para poder ser dignos de escapar, Señor, como nuestro hermano Isaac Fuentes afirmó a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar en santidad, buscando apartarnos del pecado, Señor. Guárdanos del mal, Señor, que todo el tiempo está a la puerta, Señor. Guíanos por el camino de tu justicia, Señor. Guíanos por el camino de tu verdad, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, tú eres bueno, Señor, porque tú no nos has dejado, Padre. Has extendido tu gracia, Señor. Has extendido tu clemencia. Has extendido tu paciencia, Señor. Gracias, amado Dios. Santificamos tu nombre, Señor, y santificamos el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre bueno y santo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Podemos pasar, amados hermanos, para dar las ofrendas y las primicias. Vamos a poner una alabanza en internet.